Y así damos comienzo, buen mediodía, damos comienzo de manera formal a lo justo y necesario, hablando de un tema sobre el que nos vienen consultando hace ya varias semanas, tratando de analizar cómo se viene este tema sobre el que consultan, que tiene que ver con el aumento de diciembre en las jubilaciones y pensiones, el aumento que establece la ley de movilidad jubilatoria, el cuarto y último aumento del año. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Y yo acá se lo adelantaba hace unos momentos a Eduardo Bataglia en el PAS y decía, bueno, esto tiene como dos caminos de análisis o dos respuestas. El aumento debería ser uno, pero en realidad es posible que sea otro si se respeta a rajatabla lo que dice la ley. Ustedes saben que la ley de movilidad, la tercera desde el año 2009, que se sancionó en la Argentina sobre fines del año pasado y que comenzó a implementarse este año, fija cuatro aumentos trimestrales: marzo, junio, septiembre y diciembre. El aumento de diciembre no es tan lineal como lo ha sido, como lo es o como lo va a ser cada año, marzo, junio y septiembre, que sale del cálculo del 50% evolución de salario, RIPTE o IPC, el que resulte más favorable, y de la evolución en otro 50% de todo lo que tiene que ver con recaudación de ANSES. El de diciembre es un mes, un aumento topeado, un aumento donde es clave la recaudación, que se relaciona haciendo un comparativo entre dos periodos, uno del año 2020, que abarca en realidad octubre del 2019 a septiembre del 2020, y el otro periodo de octubre del 2020 a septiembre del 2021. Estuve averiguando, estuve viendo a aquellos que siguen estrictamente estos cálculos, muy complicados, y ahora les voy a explicar por qué digo complicados. De este comparativo del mes de diciembre, que está estrictamente alcanzado por todo el tema recaudación, bueno, resultaría un número del 47%. Un número de 47%, es decir, que los aumentos de marzo, junio, septiembre y diciembre no podrían superar este 47%. Para que no supere, el aumento de diciembre debería estar rondando aproximadamente el 8,6%. Pero acá, ¿qué pasaría? Que la ley de movilidad jubilatoria quedaría por debajo del índice de inflación estimado. El índice de inflación estimado para este año está en aproximadamente 51%. Yo decía, ¿por qué es difícil el cálculo, llegar al cálculo de los aumentos por movilidad jubilatoria? Porque no se fundamenta, no hay publicación acerca del cálculo matemático para llegar a cada aumento de movilidad. Un déficit que han tenido las tres leyes de movilidad que han regido en Argentina. Lo que corresponde, lo serio, es que esto se publique, que aquel que quiera ver cómo se calcula llegue fácil al final de ese cálculo matemático. Bueno, tiro esto para que alguien recoja el guante y solucione esta cuestión que no fue incorporada a la ley de movilidad jubilatoria. Decíamos entonces, 8,6% debería ser por este tope que establece en diciembre la propia movilidad jubilatoria, pero acá seguramente el Estado tendría que salir a socorrer con ayudas, con bonos, con asistencias. Ahora, ¿cuánto debería ser? Debería ser el aumento de diciembre de un 11%, pero ahí no se estaría respetando la ley. ¿Por qué digo 11%? Para que la ley de movilidad jubilatoria en su primer año de vigencia quede equiparada con el número que vamos a tener de inflación. Sin embargo, a ver, yo creo que hay un final abierto, el tema va a estar entre estos dos números, pero la cuestión es que tenemos una ley que establece que no se puede pagar más de lo que se recauda.
ANSES no puede pagar más de lo que recauda entre impuestos y aportes y contribuciones, porque si no, vuelve a pasar lo que pasa siempre cada vez que el gasto se va de las manos, el tema de la emisión monetaria, y la emisión monetaria trae inflación. Uno dice inflación futura, sí, yo diría inflación futura inmediata. De todos modos, sea un 8,6% o sea un 11%, de cualquier manera el Estado pierde. Pierde porque con un 8,6% tendría que dar una ayuda para compensar y con un 11% se pasa de lo recaudado. La cuestión es por qué explico todo esto, un poco para darles el estimado de lo que va a pasar en el mes de diciembre, para explicarles por qué diciembre es distinto este aumento al resto de los aumentos del año y para de alguna manera reforzar lo que yo vengo diciendo desde hace muchísimos años cada vez que me preguntan cuál es la fórmula de movilidad jubilatoria ideal. No hay ideal, señores, no hay ideal. Toda fórmula de movilidad jubilatoria, todo mecanismo de actualización funciona si nosotros tuviéramos un país sin inflación. Salario familiar se paga doble a partir del día lunes, alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas hasta las categorías D y además aquellos titulares de subsidio por desempleo. Te contamos en unos momentos todos los detalles, los requisitos que tenés que reunir y cómo se hará efectivo el pago. Además, medicamentos cerca del congelamiento. Va a haber novedades en las próximas horas. El gobierno acuerda con la industria farmacéutica. El objetivo, retrotraer los precios al 1 de noviembre y dejar el costo de los medicamentos congelados hasta el 7 de enero del año próximo. Pensión, fallo judicial que ordena pagar a los hijos hasta los 21 años. Se conoció en las últimas horas este tema, lo vamos a estar hablando con el doctor Adrián Trócoli, porque se siguen sumando fallos judiciales para que los hijos de progenitores fallecidos sigan cobrando inclusive hasta los 25 años. Tarjeta alimentar y asignación universal por hijos se unifican a partir del mes de noviembre. Se depositan los montos de ambas prestaciones en la caja de ahorro de la Seguridad Social. Argentina, el país con más accidentes de tránsito. De esto vamos a estar hablando en Lo Justo y Necesario porque los más afectados son los adultos mayores y los menores de edad. Y tiene que ver con la unificación de tarjeta alimentar y asignación universal por hijo. Esto se produce a partir de ahora, del mes de noviembre, y trae modificaciones. Ambos montos, los montos de ambas prestaciones se van a depositar exactamente el mismo día. La tarjeta alimentar se deposita en la caja de ahorro de la Seguridad Social el mismo día que se acredita la prestación de asignación universal por hijo, de asignación universal por embarazo y de pensiones a madres de 7 o más hijos. Recuerden que este cronograma se rige por terminación de número de documento. ¿Quiénes cobran antes? Todas aquellas mamás que están percibiendo pensiones por tener 7 o más hijos, y después sigue de manera unificada también asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. ¿Qué les cuento? Les cuento que trae modificaciones esta unificación porque a partir de ahora, para que se pueda comprar en más comercios, más que nada en comercios de barrio, el uso no solamente va a quedar en los alimentos de canasta básica, sino que se pueden comprar otros bienes. Y además, algo que no estaba permitido hasta el momento, la tarjeta alimentar va a poder ser intercambiada por dinero. ¿Esto qué significa? Que van a poder ir al cajero automático y extraer los 6.000, 9.000
o 12.000 pesos de la tarjeta alimentar. ¿Se desvirtúa? Sí, yo creo que se desvirtúa la esencia de lo que fue esta tarjeta cuando se presentó en diciembre del 2019, justamente como parte del programa Argentina contra el Hambre, en una situación muy difícil, y esto lo hablamos en cada emisión que Podemos 6 de cada 10 chicos en la Argentina es pobre. ¿Por qué yo digo se desvirtúa? Porque hay que darle todas las ventajas posibles a la gente que está en vulnerabilidad, pero también hay que ejercer controles. Los riesgos que se corren con este tipo de ampliaciones es el mal uso de la tarjeta, que se termine la gente endeudando, utilizando la plata para cualquier otro fin que no sea, por ejemplo, alimentar a los chicos. Creo que tienen que existir los controles adecuados para que la tarjeta alimentar no se desvirtúe, no se desestime su objetivo, teniendo en cuenta que la propia UNICEF, a 2 años de su implementación, a 2 años de este programa, dijo que si no hubiera existido la tarjeta alimentar y si no se hubiera continuado con el programa de asignación universal por hijo, las consecuencias de pobreza en los más chicos hubieran sido mucho más dañosas y mucho más dolorosas. Lo presentamos, ya está en la mesa Adrián Trócoli, le mandamos saludos. Hola, Adrián. Así, ¿cómo estás, Clarita? Le mandamos saludos a al compañero que está faltando, a Damián Dipache, que está en la ciudad de Rosario por trabajo. Adrián, ¿es una buena noticia si yo te pregunto y te digo, pago de juicios a jubilados? Va a haber pagos récord, cifra récord en el mes de diciembre. ¿Estoy bien? Estás bien, como todos los diciembres siempre hay un pico, esto tiene que ver entre diciembre y enero, hacen una liquidación final, se gastan, digamos, toda la plata que tenían durante el año, pero este año aparentemente va a haber una duplicación respecto de los otros años. ¿Qué tiene que esperar la gente? Los que tienen juicios de los últimos meses, de los últimos 18 meses con sentencia, hay mucha más chance de que cobren en diciembre, quizás enero, pero diciembre es lo que sabemos hasta ahora, que lo que normalmente sucede. Estamos hablando del doble de pago de sentencias, por lo menos el doble, es muchísima la diferencia. Esto no significa que estén bien pagos, porque yo, perdón, pero siempre una de cal y una de arena, como decís vos, sí. Es un poquito más dura, pero lo que hemos detectado, y con esto otra noticia, es un altísimo nivel de error. Noviembre, una para la gente, todos los que cobraron el beneficio, que le dieron de alta el beneficio en el mes de noviembre, sí. Casi la mitad, y estos datos oficiales de ANSES, han tenido errores en la liquidación. ¿Esto qué significa? Los de ANSES sacaron un comunicado que cometieron errores en las liquidaciones. En general el error que hemos detectado entre abogados es falta de retroactivo. Los que no cobran retroactivo en el mes de noviembre, en principio, contáctense con su abogado, con ANSES, pero se lo van a pagar en forma automática. Si este nivel de error se replica en diciembre, entonces el hecho de pagar el doble de ajustes es una muy buena noticia para la gente, para el que cobra, pero esto no significa que estén bien pagos. Entonces, doble revisión, doble suerte y doble revisión. Te dejo una pregunta. ¿Qué pasa cuando se liquida mal un retroactivo de sentencia? ¿Hay posibilidad de reclamo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y si realmente después se hace efectivo y se salda este error. Mientras tanto, presentamos al doctor Jorge Frega con un tema, para hablar con él de un tema que también le hacíamos mención en la presentación, los accidentes de tránsito en la Argentina. Hemos tenido una mañana muy complicada con respecto a esto en Panamericana, en Avellaneda, el saldo de víctimas fatales. Jorge Frega, gracias. Gracias a vos por invitarme nuevamente. Permitime que diga algo. Jorge muchas veces ha venido a Lo Justo y Necesario a hablar de tema previsional, hablar de temas laborales, porque sabe mucho de todo esto, pero Jorge es especialista en seguros, es presidente del Colegio de Abogados de Morón e integra la comisión previsional del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, ¿qué está pasando con la Argentina y estas estadísticas realmente que alarman? Argentina, uno de los países con más accidentes de tránsito del mundo. Mira, Clara, hay un daño oculto que no sale todos los días en los diarios,
excepcionalmente se ve algún hecho muy llamativo, como es estos casos que vos comentás, pero la verdad que el saldo de víctimas y de personas que ven cercenado su futuro con motivo de los accidentes de tránsito es mucho. Como bien dijiste, Argentina es uno de los países con más accidentes de tránsito en el mundo y con más víctimas fatales y por incapacidades. Todo esto lo paga el sistema de salud, el sistema previsional y debería pagarlo en buena medida el sistema de seguros. Vamos a estar hablando con vos en el transcurso del programa cuál es la estructura de respuesta que tiene la Argentina con respecto a esto, qué ámbitos deben participar y tienen responsabilidad. Mientras tanto, yo cuando presentaba recién a Jorge, les hablaba de una mañana muy complicada. Hubo un accidente de tránsito en Avellaneda, en el límite entre Avellaneda y Sarandí, en un vehículo, en un auto Chevrolet, si no me equivoco. Sí, exactamente. Iban cuatro jóvenes. Lamentablemente hubo una víctima fatal. El acompañante del muchacho que manejaba, un muchacho de 20 años, estudiante, estaba realizando la carrera y las prácticas de guardavidas. Bueno, muere su acompañante, iban 2 pasajeros más atrás, también 2 personas jóvenes, uno de ellos una chica muy grave en este momento, y hace pocos minutos nos enteramos de otro accidente de tránsito, en este caso en Panamericana, Ruta 9. Víctimas fatales o no, o daños. ¿Quiénes intervienen? Vos recién mencionabas el sistema sanitario, el sistema de seguros y el previsional. Explícanos un poco cómo es esta estructura. Bueno, por supuesto, cuando uno se accidenta, tiene un sistema de protección de salud, que puede ser el público o el privado, que lo va a asistir inmediatamente. Si uno es en ocasión de un trabajo o yendo y viniendo al trabajo, va a tener el sistema de riesgo de trabajo, que lo va a cubrir con prestadores propios. Si no tiene ninguna de estas dos cosas, va a estar a un hospital público, a la suerte de él, y ahí aparece la importancia del sistema asegurador. Sí. Que vos mencionaste 2 accidentes, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Capital Federal. Bueno, lamentablemente tengo que decir que va a tener más suerte al momento de obtener su indemnización quien está en Capital Federal que quien está en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los montos indemnizatorios que fijan las cámaras principalmente y la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires son montos mucho inferiores que los que se fijan en la Capital Federal. Pareciera que hay 2 ciudadanos que tienen más derecho a indemnización que otros. Y no quiero decir de primera y de segunda, porque quizás suena agresivo, pero en la práctica es así. Pero en esto, a ver, en esto que contás, Jorge, un rol fundamental lo tienen los jueces. Exactamente. Los jueces, el sistema de seguros, la superintendencia que, por ejemplo, tiene límites de cobertura altos, 10 millones, 12. Sin embargo, los accidentes de tránsito son indemnizados en el mejor de los casos con 4 millones, en la mejor de la jurisprudencia 5. O sea, piensen ustedes, si ese monto lo pasan a dólares, sí. ¿De qué estamos hablando? Cuando en la época del 1 a 1, las indemnizaciones rondaban alrededor de los $100.000 pesos Ahora, por Jorge, el máximo de indemnizatorio. Me quedo con algo, ¿no?, que me impactó, algo de lo que vos dijiste en esta mañana, que estamos tan sensibilizados con estos accidentes de tránsito que hubo en Capital y en la provincia, en Avellaneda. ¿Valemos, depende el lugar donde vivimos o el lugar donde ocurre ese accidente? Valemos donde podamos reclamar. Imaginá que la provincia de Buenos Aires nuclea en el conurbano una gran cantidad de accidentes de tránsito de personas en las grandes ciudades, inclusive del interior de la provincia, y ni hablemos del interior del país. La verdad es que sí, no quiero decir que tenemos que valer lo mismo, más o menos, que una indemnización en Estados Unidos, pero la verdad que ya se mide en millones de dólares y acá se mide eventualmente en millones de pesos. Y la realidad es que nosotros somos seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Que hay un monto mínimo de la vida que no se puede pasar por debajo. Hoy tenemos la extraña situación que un trabajador en relación de dependencia, en blanco por supuesto, sí, tiene una indemnización por accidente de trabajo superior a la que puede tener la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Eso quiere decir que hoy, al revés de lo que pasaba históricamente, es preferible accidentarse en el trabajo que accidentarse en la calle. Y esto es ridículo, porque no puede ser
que lo que se supone como una indemnización integral sea una indemnización pobre. ¿Cuántas cosas no sabemos, no? ¿Cuántas cuestiones no sabemos? Y a raíz de hablar con especialistas nos vamos enterando y nos vamos informando. El otro día, hablando con Jorge, yo le preguntaba, en lo justo y necesario está mucho esa cosa que cuando se habla de litigiosidad al Estado, automáticamente pensamos en los juicios de los jubilados, que hacen los jubilados para cobrar más. Lo hablamos hasta el cansancio por años con Adrián Trócoli. Ahora, si hablamos de juicios en general, ¿qué es lo que más entra en la justicia? ¿Cuáles son las demandas más reiteradas al Estado? En la justicia civil y comercial de la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal seguramente, las demandas no al Estado, sino más bien a las compañías aseguradoras, son de daños y perjuicios. O sea, los juzgados fuera de la justicia federal, los juzgados ordinarios, nacionales y los provinciales, tienen saturado el sistema de reclamos por accidente de tránsito. En un 70%, depende de la jurisdicción. En el conurbano ese porcentaje cada vez es más alto y tiene que ver con la falta de prevención y tiene que ver también con un negocio. Las compañías de seguros son una empresa comercial y está bien que así lo sea, pero su negocio es esperar, porque la inflación se va comiendo las indemnizaciones. No solamente se come el salario, no solamente se come el ingreso, sino también las indemnizaciones. Jorge, ¿te quedás? Me quedo, por favor. Te quedás hasta, bueno, durante todo el programa, porque vamos a seguir hablando de esto. Reitero, Argentina, uno de los países con más accidentes de tránsito del mundo y los más afectados, las personas mayores y los menores de edad. Ahora te cuento que con Human Chat de App Superviel Jubilados resolvés las consultas de tu jubilación desde tu casa y es muy fácil, podés comunicarte con un asesor desde tu sillón. Es así de fácil resolver cualquier tipo de consulta y asesoramiento en Superviel. Lo que tenés que hacer es descargar la app Superviel Jubilados y vivir con aptitud. Te acompañamos siempre. Superviel, mira. A mí siempre me gusta arreglarme, incluso si es para chatear y resolver mis consultas en Superviel Jubilados. Sí, soy jubilada. Te acompañamos siempre. Superviel. Les quiero contar algo que tiene que ver con el mundo de los medicamentos. Hace horas que venimos viendo y recibiendo información acerca del congelamiento de medicamentos, de las negociaciones para llegar a un acuerdo que el gobierno está realizando con las distintas cámaras de laboratorios. ¿Cómo es el mundo del medicamento? A ver, los laboratorios se agrupan en 3 cámaras: Silfa, Cooperala y KM. Son laboratorios nacionales e internacionales. En la Argentina hay aproximadamente 350.000 laboratorios, pero además 229 plantas productoras y además 7.300 marcas distintas y además 16.000 presentaciones y además 14.000 farmacias. Venimos escuchando desde hace mucho tiempo que los medicamentos suben, el precio de los medicamentos suben más arriba de la inflación, que tenemos un Estado que no controla lo suficiente, que tenemos una industria que fija las reglas y que no cumple por lo menos los acuerdos tácitos, los aumentos de palabras, y el gobierno que dice que es necesario el congelamiento. Y la industria que dice que está acompañando como se puede de la mejor manera. Bueno, en muy pocas horas se define lo que se está hablando se define un principio de acuerdo entre el gobierno y la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? Justamente retrotraer los precios al 1 de noviembre y que no aumenten más por lo menos hasta el 7 de enero. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar el día 8 de enero, después del congelamiento? Para cerrar este tema, unas cifras, les digo. Si nosotros tomamos la evolución de precios de medicamentos interanual, tuvimos un aumento del 77% promedio en medicamentos bajo receta y el 57% en medicamentos de venta libre, mientras la inflación interanual estuvo en un 54%. Bueno, esta es la tendencia con respecto
a los medicamentos, y esto les quería explicar porque es la noticia que se viene. Salario familiar doble, les contamos, este es un tema del que venimos hablando hace semanas, pero hay que seguir hablando. ¿Por qué razón? Porque hay novedades. Pasan los días, viene más información y en este caso el salario familiar doble, el pago doble en el mes de noviembre. Vamos a contarles que se paga este mes puntualmente junto con el salario familiar, con la asignación por hijo mensual, ¿sí? Se va a pagar en forma conjunta. ¿Esto qué significa? Que si vos cobrás por 3 hijos, vas a cobrar asignación doble por cada uno de ellos. ¿De qué manera? Bueno, yo te lo cuento. Alcanza antes que nada y principalmente al mismo universo que alcanzó en el mes de octubre. 2.100.000 trabajadores, monotributistas hasta la categoría D, todos aquellos que están con el seguro por desempleo, y tenés que saber que esto tiene un tope de ingresos. Si cobras hasta 105.062 pesos, te va a corresponder en noviembre el salario doble, con 2 valores distintos. Si tus ingresos mensuales, familiares brutos, atención con lo que te digo, ingresos familiares mensuales brutos, hasta 78.464 pesos, vas a cobrar por cada hijo 5.063. Vas a cobrar 5.063 la asignación mensual que venías cobrando, más el complemento igual, 5.063. 5.063 por 2. Si tenés ingresos brutos familiares mensuales entre 78.454 pesos y 105.062 pesos, vas a cobrar por cada hijo 3.415 pesos. Esto se va a cobrar a partir del próximo lunes, entre el lunes 8 de noviembre y el 19 de noviembre. ¿Por qué razón? Porque la asignación familiar se paga una terminación de documento por día hábil. Este cronograma entonces empieza el 8 a partir del lunes, como lo estás viendo en pantalla, hasta el día 19 de noviembre. ¿Y con qué seguimos? Seguimos, hablábamos del tema de los medicamentos y yo explicaba de qué trata el mundo del medicamento y lo que está pasando con el precio de los medicamentos en Argentina. En las últimas horas hubo una reunión entre el Ministerio de Salud de la Nación, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, autoridades de la Secretaría de Comercio Interior, y también fueron distintas partes, representantes de la industria. Entre estas partes se hizo presente a esta reunión la Confederación Farmacéutica Argentina, su presidenta, Isabel Reynoso, y ya la tenemos en línea. Buen día, Isabel. Hola, buen día. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Buen día. Contanos Sí. un poco, porque yo decía hace unos momentos, ¿es un principio de acuerdo? ¿Los precios de los medicamentos se retrotraen al 1 de noviembre y quedarán congelados hasta el 7 de enero? A ver, en realidad explicar esto, porque bueno, yo estuve presente en la reunión, COFA estuvo presente en la reunión, digamos, si bien era una reunión para discutir precio, y todos saben que las farmacias no son formadores de precios, pero estuvo también la Superintendencia de Servicios de Salud, porque en Argentina tenemos un sistema de seguridad social. Además de discutir precios, hay que discutir coberturas. Lo hemos hablado muchas veces en tu programa, de que hay pacientes que tienen una amplia cobertura y otros pacientes no tienen cobertura y tienen un impacto de bolsillo enorme. O sea que esto, yo celebro que haya sido en el Ministerio de Salud. La ministra Carla Bisotti planteó que hay que discutir en estos 60 días una política integral de acceso al medicamento. Con respecto a los precios, el secretario de Comercio quería retrotraer al 1 de octubre los precios. Sí. Lo que pasa es que le explicamos que el sistema de seguridad social por parte de las farmacias ya está todo facturado, ya está todo presentado. Claro, era imposible implementarlo. Es un engranaje complejo de poder resolver. Entonces, este principio de acuerdo fue en una mesa que los laboratorios presenten los listados de los medicamentos al 1 de noviembre, porque la reunión fue el 4, al 1 de noviembre
prácticamente son los precios de octubre, porque no hubo ingresos de listas en estos días, o sea que los precios son los precios que terminamos a nivel de octubre. Y otra situación que también se dio, que los datos que tiene la Secretaría de Comercio no eran concordantes con los diferentes actores que estábamos sentados a la mesa, así que se quedó también de intercambiar los datos concretos y reales para ver sobre qué segmento hay que abordar. Isabel, evidentemente... Así que, bueno, esto es un poco el resumen de una larga reunión de más de casi 3 horas. Por esto que estás contando, obviamente lo que se deduce es que hay predisposición de todas las partes para solucionar este tema. Vos lo decías recién, yo lo decía antes, el medicamento es un bien social y alguien en el país se tiene que hacer responsable de que se garantice su acceso. Ahora, la gente, trato de ser la gente que nos está viendo y que se debe estar preguntando por estas horas. Se retrotraen los precios a noviembre. Se congelan. ¿Los precios de qué medicamentos exactamente? Ahí, discúlpame, Clara, un minutito, no se habló de congelamiento, ¿sí? Porque los datos no son concordantes. Por ejemplo, vos sabés bien que hay un acuerdo firmado con el instituto y los precios PAMI, que son los que pagan los jubilados, el año 2020 aumentó en todo el año el 9%. O sea, que ahí se vio claramente, y eso sí era concordante, que el precio para los jubilados viene por debajo de la inflación. Estuvieron congelados casi en el año 2020 y en el año 2021 vienen por debajo de la inflación, llegando a un 30%. Después se analizó el otro segmento, que es el tema de la seguridad social, donde ahí no eran coincidentes, porque hay una dispersión en algunos medicamentos del ambulatorio, ¿sí? Del ambulatorio, porque después otro tema es tema de medicamentos de alto precio, el otro tema son los medicamentos COVID, ¿sí? O sea, nosotros tenemos varios segmentos, pero los que vienen a buscar los medicamentos, también la ministra planteó reimpulsar la ley de prescripción, que si bien está vigente, porque en algunos productos había una alta dispersión, ¿para qué? Para que las personas que vienen a las farmacias puedan optar por el medicamento acorde a su bolsillo. Pero nosotros seguimos insistiendo que en Argentina hay una inequidad importante por la falta de cobertura. El trabajo en Argentina está asociado a tener seguridad social. Si vos tenés una obra social, tenés cobertura en médicos, en medicamentos, pero prácticamente el 50% de los argentinos después de la pandemia o tienen un trabajo informal o no tienen seguridad social. Y también están aquellos que podían pagar una prepaga, que tenían una cobertura del 40% y hoy dejaron de tenerla. Entonces, solamente abordar el tema precio no alcanza para garantizar un acceso inequitativo, que hoy hay una inequidad con aquel que tiene cobertura y aquel que no tiene cobertura. Y eso va a hacer que cuando se terminen estas mesas de trabajo con todos los datos serios, podamos decir que con una política integral ningún argentino se quede sin acceso, porque si el precio se estabiliza, ¿sí? Pero esa persona que tenía un 40%, 50% de descuento no lo tiene, está pagando el doble el medicamento. Bueno, también se habló en la mesa de que hay algunas prepagas que imponen condiciones para que un médico, un farmacéutico pueda atender, que son condiciones leoninas, y hoy hay menos prestadores de salud que lo que había hace unos años atrás. Eso también se discutió en la mesa. Seguiremos hablando del tema. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias, Clara. Un gusto, como siempre. Y cuando recién Isabel Reynoso hablaba de inequidad, una de las inequidades que produce el sistema de seguridad social es con los propios jubilados, porque nosotros tenemos 4,5 millones de jubilados y pensionados que son afiliados al PAMI, donde el PAMI tiene acuerdos con la industria farmacéutica para que la industria no pueda subir el precio de los medicamentos más arriba de la inflación. Entonces tienen una cobertura muy amplia, un alivio enorme al bolsillo, pero fuera
fuera de los jubilados y pensionados que están en el PAMI, hay otro millón de jubilados que tienen otras obras sociales donde el medicamento se le hace cada vez más inaccesible y donde tienen que pagar los costos de estos aumentos. Tenemos que seguir hablando, por supuesto, de todos los temas que tienen que ver con la seguridad social. Te cuento, Plan Mi Compu. Cada vez que hablamos de este tema tenemos muchísimas consultas y yo me las anoté, no me quiero olvidar, les cuento. El Plan Mi Compu está vigente, es la posibilidad de que puedas comprarte una computadora en 40 cuotas, que son 40 cuotas fijas. Se entrega en todo el país sin cargo, el trámite es sencillo a través de las distintas sucursales del Banco de la Nación Argentina. Estas computadoras, las que están a la venta, las podés encontrar en la tienda Exo de Mayores Conectados, www.mayoresconectados.com.ar. ¿Y qué nos preguntan? Si cobro jubilación mínima, ¿puedo acceder al Plan Mi Compu? Sí podés. ¿Dónde se puede gestionar? Bueno, ya lo contamos, en la banca pública. Las cuotas son fijas a lo largo de los 40 meses y la primera y la última tienen exactamente el mismo valor. ¿Qué pasa si el dólar aumenta o aumenta la inflación? Las cuotas son 40 cuotas fijas y si tiene garantía, sí, tiene garantía de 12 meses, así que aprovecharlo. Es un plan que está desde hace varios años vigente por acuerdo entre la banca pública, Mayores Conectados y la Administración Nacional de Seguridad Social, porque pueden acceder jubilados y pensionados nacionales. Y además, hablando de tecnología, te cuento que hacemos un sorteo de una tablet liviana, pantalla grande, batería alta duración. Podés participar del sorteo. Mira, ahí lo estás viendo. Mira, yo hago así, abajo, ahí está, en el Instagram de clarasalguero.ok. Podés participar. El 20 de noviembre se realiza el sorteo y, por supuesto, contaremos quién es el ganador. Tenemos que ir al consultorio y mientras tanto, mientras vamos al consultorio, les digo que se pueden comunicar durante toda la semana con nuestras redes y permanecer en contacto haciendo consultas con todas las redes de A24. Y a veces dicen, ¿por qué Clara tiene tantos papeles? No, cada vez son menos los papeles, ¿eh? Pero bueno, yo anoto todo lo que me voy acordando, ayuda a memoria. Vamos al consultorio, son muchas las consultas que recibimos a lo largo de la semana. Nora Balay, desde Mendoza, te hago una pregunta. ¿Cuándo nos van a dar algo a los que cobramos más de la mínima? Es injusto, yo soy pensionada y nunca me dan nada. Seguramente se debe estar refiriendo a los bonos que hubo durante el mes de los meses de abril y mayo, que abarcó hasta un periodo de un haber y medio en un momento y de 2 haberes mínimos después. Adela Susana, bueno, acá quiero aclarar que todavía no hay ninguna data de bono, si bien en un momento nosotros dijimos que se podría venir un bono. Nosotros somos en esos muy respetuosos. Cuando las cuestiones no las tenemos confirmadas, hablamos en condicional. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser determinante este mes cuando se conozca el número del aumento de movilidad de diciembre. Adela Susana Leiva, te viene el programa recién, bueno, se refiere al programa pasado, llegué y hablaste de créditos ANSES. Los créditos ANSES ahora son hasta 200.000 pesos, pero bajó la cantidad de cuotas. No es más hasta 60, es hasta 48 cuotas y se realiza online. Pueden pedir aquellos que son jubilados y pensionados. No está habilitado todavía créditos ANSES para titulares de asignación universal por hijo, embarazo y asignaciones familiares. Geotierra, no tengo trabajo ni obra social, no percibo ingreso, mi hijo me paga el monotributo, me falta 1 año y 4 meses para jubilarme. Bueno, el tema es que no hay jubilación anticipada faltando aportes. En este momento lo que hay vigente es jubilación anticipada faltando edad, pero no aportes, así que lamentablemente va a tener que seguir aportando este tiempo para llegar al requisito de años con aportes. Lauma Bouza, buenas tardes, soy PNC, esto es pensión no contributiva y cobro SUAF, quiso poner acá, esto es asignación familiar, me corresponde el complemento, no corresponde complemento a jubilados y pensionados que tienen hijos o nietos a cargo. Mabel Peirano,
como es el programa de la tablet para los jubilados. Este tema de la tablet es un programa que se llama Conectando con Vos, que es a través de un acuerdo entre el ENACON, Ministerio de Educación de la Nación y jurisdicciones provinciales y municipales. Se van a entregar 140.000 tablets. El universo muy abarcativo, pueden llegar a tener la tablet en forma gratuita, jubilados, pensionados, AUH, Asignación Universal por Embarazo, becas Progresar. La lista es interminable, pero la cuestión es que no hay inscripción, no hay inscripción. Esto se decide con el cruce de datos a partir de los municipios y las provincias. Cronogramas de pago, ANSES. Bueno, esto que están viendo es el cronograma de pago de la semana que viene. A ver, es que no superen los 29.135 pesos, una terminación de documento por día hábil, que además es coincidente con lo que nosotros comentábamos hace un ratito, que es el pago del salario familiar doble, porque también, además de este cronograma que tiene que ver con jubilados y pensionados nacionales, comienza el pago de la unificación de Asignación Universal por Hijo, que se viene con la unificación de la tarjeta alimentar, y salario familiar, que se viene con el complemento de pago doble. Trócoli, habíamos dejado pendiente algo. Mala liquidación en un retroactivo de juicio, ¿se puede reclamar y cuánto demora el pago? Bueno, esto lo hemos dicho cientos de veces. Si hay un juicio, básicamente hay un abogado. Lo que tiene que hacer el que cobra un juicio tiene que preguntarle a su abogado que le haga el cálculo exacto de lo que tenía que cobrar. Si tenía que cobrar 1 millón y le pagaron 500, o si le hicieron un descuento de ganancias, simplemente eso es reclamable, se hace dentro del mismo proceso, es relativamente rápido, depende mucho del juzgado, va de 6 a 18 meses el cobro correcto. Esto, quiero aclararlo, quiero repetirlo, siempre hay que controlar lo que paga ANSES, porque hemos visto disparates. Controlen, nada más. Es defender el derecho que le dio el juzgado. En un ratito hablamos del fallo hasta 20... me están diciendo, ay, ya no tenemos tiempo más, pero vamos a dedicarle unos minutos muy cortos al tema del fallo de pensión hasta 21 años. Jorge, ¿desde cuándo esta tendencia de Argentina, el país con más accidentes de tránsito del mundo? Lamentablemente ya lleva varios años. Empezó cuando aumentó el parque automotor y a medida que hubo una mayor concentración de la población en centros urbanos, esto generó que la falta de prevención, la falta de trabajo sobre este tema, que debería ser no solamente del Estado, sino de los particulares, determinara la existencia de cada vez más accidentes. Pero eso, como digo, mientras que la prevención viene, tenemos que hacer algo con la gente que queda fuera del sistema. Una persona tiene como mayor atributo de su vida su propio trabajo, su propia capacidad laboral. Cuando pierde esa capacidad laboral y no hay una asistencia rápida para poder cubrir esa necesidad, sufre él, sufre su familia. Y si es una persona mayor o es un menor que todavía tiene una vida por delante, es muy difícil dejarlo desamparado con lo que habitualmente son indemnizaciones tardías y por valores muy bajos. Insisto, hay dos juegos que terminan siendo perversos. Uno es que lo que se fija como valor actual es muy poco, pero además se fijan tasas de interés muy bajas. Entonces, el accidente ocurrió hoy y lo vamos a cobrar quizás dentro de 5 años. Sí. Y la compañía de seguros tiene ese dinero aguardando, usándolo mucho más positivamente de lo que lo puede usar cualquiera de nosotros. Y cuando llega el momento de pagar, hizo un negocio financiero. La verdad que no es esa la idea. La idea es que la función social de las indemnizaciones se llegue a tiempo. Adrián, ya tenemos que cerrar, muy breve. ¿Me explicas en una línea lo del fallo pensión hasta los 21 años? Sí, no quiero dejar de mencionar otra cosa. El fallo es otro fallo más que se suma a lo que habíamos dicho. Habían salido algunos fallos de Mendoza, Córdoba, que aquellos hijos menores que cumplían 18 años de edad, la ley les quita el derecho a los 18. Si siguen trabajando, hoy se suma la Cámara Federal de la Seguridad Social, lo da hasta los 21, en algunos otros lugares del país lo dan hasta los 25. Celebro que sean cada vez más cámaras, este fue un fallo dividido. Pero Clara, no quiero dejar de hacer referencia a lo que dijimos hoy. Dijimos que en diciembre va a haber un récord de pagos, pero me parece tema fundamental, bronca de mucha gente, consultas de muchísimos jubilados y muchos abogados que están en tribunales reclamando el mismo tratamiento que se le ha dado a la expresidenta de la Nación,
respecto de su juicio no fue apelado, salió en tiempo récord, todavía no está terminado por una cuestión que lo podemos dejar para la semana que viene porque tiene sus vicisitudes y tiene una base que por ahí vale la pena contar, pero simplemente el contraste se pagaron o se van a pagar ahora en diciembre montones de juicios, pero esos juicios fueron apelados entre 4 y 5 veces como base. El de la expresidenta no fue apelado y se desistió. Esto es un tratamiento desigual, esto genera, personalmente me genera mucha bronca, esto me lo trasladan los clientes, yo quiero el mismo juez. Y muchos me dicen, che, tengo el mismo juez, pero acá el problema no fue solo el juzgado ha dado un tratamiento especial, la Cámara le ha dado un tratamiento rapidísimo, la Fiscalía ha dejado la apelación también de lado, ahora hay una diputada que vuelve a insistir para que esto no quede de lado, pero acá el problema está en ANSES. ANSES dejó de apelar en el caso de la expresidenta, algo que no tiene facultades para dejar de apelar. Un tema que tiene distintas aristas y que por supuesto va a seguir siendo un tema de análisis. Gracias, no Adrián Trócoli, ya tenemos que ir cerrando, todavía no está cerrado. Gracias, Jorge Frega. Gracias, un saludo al doctor Mateo Laborde. Nos despedimos. Recuerden el sorteo de la tablet liviana, pantalla grande, batería alta duración, el sorteo en el Instagram de clarasalguero.ok. Nos tenemos que pedir ya hasta la musiquita. ¿Esto qué significa? Que nos tenemos que ir, pero por supuesto nos reencontramos el sábado que viene a la 1 del mediodía por A24 y ustedes sigan aquí. Si quieren estar informados, por supuesto, todo el día, todo el fin de semana en A24. Ya llega el señor Javier Díaz con todo su equipo en Todo en Uno y después el noticiero con Sole Largui y Edu Bataglia. Gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana y disfruten. Chao. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. En Almirante Brown está en marcha el plan de vacunación contra el COVID. Inscribite ingresando en vacunatepba.gba.gov.ar. Sigamos cuidándonos. Ya estamos vacunando. Todos somos Brown. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.